Olga Arellano Flores, daré lectura a un fragmento del primer capítulo de la novela La canción de Salomón, de Toni Morrison. El agente de la Mutualidad de Seguros de Vida de Carolina del Norte había prometido volar desde el Hospital de la Misericordia hasta la orilla opuesta del lago Superior, a las 3 en punto. 2 días antes de que tuviera lugar el acontecimiento, clavó una nota en la puerta de su casita amarilla. A las 3 de la tarde del miércoles 18 de febrero de 1931 despegaré del Hospital de la Misericordia y volaré con unas alas de fabricación propia. Por favor, perdónenme, os quise a todos. Firmado Robert Smith, agente de seguros. El señor Smith no atrajo una multitud semejante a la que había reunido Lindbergh 4 años antes. No acudieron a presenciar el suceso más de 40 o 50 personas, porque nadie leyó la nota antes de las 11 de la mañana del mismo miércoles que había elegido para volar. A las 11 de un día laborable, las noticias se transmitían de boca en boca con increíble lentitud. Los niños estaban en el colegio, los hombres trabajando y las mujeres preparándose para ir a averiguar qué despojos y qué entrañas estaría dispuesto a regalar aquella mañana el carnicero. Solo se hallaban presentes los parados, los que trabajaban por su cuenta, y los críos, unos deliberadamente porque habían oído hablar del acontecimiento y otros accidentalmente, porque acertaron a pasar en aquel preciso momento por el extremo norte de la calle No Médico, nombre no reconocido por la oficina de correos de la localidad. En los planos figuraba con el nombre de Avenida May, pero cuando en 1896 se instaló en aquella el único médico de color que había conocido la ciudad, sus pacientes, ninguno de los cuales vivía ni en la avenida ni en sus alrededores, dieron en llamarla Calle del Médico. Después, cuando fueron a vivir allí otros muchos negros y cuando el correo comenzó a construir un medio de comunicación normal entre ellos, empezaron a llegar a la oficina postal cartas procedentes de Luisiana, Virginia, Alabama y Georgia, dirigidas a tal o cual número de dicha calle. Cuando en 1918 llamaron a filas a los hombres de color, varios de ellos dieron como dirección en la oficina de reclutamiento la calle Médico, con lo que tal nombre llegó a adquirir reconocimiento casi oficial. Pero tal situación no había de durar mucho tiempo. Varias autoridades municipales que cuidaban por participación política del mantenimiento de los monumentos y la defensa del nombre de cada una de las calles de la ciudad aplicaron todo su celo a evitar que la denominación de Calle del Médico pasara a ser oficialmente reconocida. Sabedores de que los que mantenían el apelativo eran los habitantes de la zona sur de la ciudad, fijaron en tiendas, barberías, restaurantes de aquellos barrios unos carteles en los que se afirmaba que la avenida que recorría de norte a sur por el Paseo de la Ribera, que bordeaba el lago hasta la confluencia de las carreteras 6 y 2 de Pensilvania, paralelamente a las avenidas Rutherford y Broadway, sería siempre reconocida con el nombre de Calle Main y no Médico. Aquel cartelito zanjó definitivamente la cuestión, pues permitió a los residentes de los barrios del sur mantener vivos sus recuerdos y complacer al mismo tiempo a las autoridades municipales. Desde entonces se llamó definitivamente Calle No Médico.
y con el tiempo se dio en llamar igualmente Hospital de la No Misericordia, al establecimiento de caridad que se alzaba al extremo norte de la calle y que solo en 1931, al día siguiente de que el señor Smith saltara de la cúpula, se permitió que una mujer de color diera luz en su interior y no en las escaleras de la entrada. La generosa actitud de los administradores del hospital con respecto a aquella mujer no se debió al hecho de que fuera precisamente la única hija del mencionado médico, el cual no había disfrutado en toda su vida de los privilegios que ofrecía dicho centro, ni había visto admitidas en él más que a 2 de sus pacientes, blancas ambas. En cualquier caso, contribuyera o no la fe de la agente de seguros en que podía volar a determinar el lugar en que se desarrollara el parto, lo cierto es que sí influyó en determinar el momento en que tuvo lugar el suceso. Cuando la hija del fallecido médico vio al señor Smith aparecer tras la cúpula tal y como lo había prometido, con las alas enormes de seda azul curvadas en torno al pecho, soltó la gran canasta que llevaba al brazo, salpicando el suelo de pétalos de terciopelo rojo. El viento los arrastró hacia arriba, hacia abajo después, para depositarlos finalmente sobre los pequeños montones de nieve. Sus hijas, apenas crecidas, corrieron a recogerlos mientras la madre gemía abrazada a su vientre. El revuelo de los pétalos atrajo más atención que los gemidos de la embarazada. Todos sabían que las niñas habían pasado horas enteras dibujando, cortando y cosiendo aquel preciado tejido, y que los almacenes Gerhardt no dudarían en rechazar cualquier flor que presentara la más ligera mancha. Por unos momentos la escena fue alegre y pintoresca. Los hombres ayudaron a recuperar los trocitos de terciopelo, rescatándolos de un remolino de viento o recogiéndolos directamente del suelo antes de que la nieve los empapara. Los niños no sabían si mirar a aquel hombre del tejado envuelto en seda azul o a los círculos rojos que salpicaban el suelo. El dilema se resolvió por sí mismo cuando una mujer entonó de pronto una canción. Estaba de pie a espaldas del grupo y la pobreza de su indumentaria contrastaba con la elegancia de la hija del médico. La mujer que entonaba su canción llevaba una gorra de lana azul marino calada hasta media frente e iba envuelta en el edredón que hacía las veces de abrigo. Con la cabeza ladeada y los ojos fijos en el señor Smith, cantaba con poderosa voz de soprano. El hombre de azúcar voló, el hombre de azúcar se fue, el hombre de azúcar surcó los cielos, el hombre de azúcar llegó a su hogar. Del medio centenar de personas que se habían congregado en aquel lugar, unas cuantas comenzaron a darse codazos, otras a reír disimuladamente. Las había también que escuchaban con atención, como si se tratara de ese fondo de piano definidor y explicativo que acompañaba a las películas mudas. Así permanecieron durante algún tiempo, incapaces de detener al señor Smith y atentas a los acontecimientos que les rodeaban, hasta que salieron los empleados del hospital. Habían estado mirando por la ventana con una vaga curiosidad que fue transformándose en temor conforme el grupo creció hasta llegar a la verja del hospital. Se preguntaban si sería un motín organizado por uno de ellos que animaba la rebeldía a la gente de color. Pero cuando vieron que no había ni pancartas ni oradores, se animaron a salir al frío exterior, cirujanos de bata blanca, oficinistas de traje oscuro y 3 enfermeras de uniforme almidonado. La visión que ofrecía el señor Smith con sus enormes alas azules, la mujer que cantaba y los pétalos de rosa esparcidos por el suelo los dejó paralizados durante unos segundos. Por la mente de alguno de ellos cruzó la idea de que se trataba de algún extraño rito. Al fin y al cabo, Filadelfia, donde se rendía culto al Divino Padre, no estaba tan lejos. Quizás aquellas 2 niñas que llevaban cestos de flores fueran sus 2 vírgenes. Pero la risa de un hombre que lucía varios dientes de oro les devolvió a la realidad. Dejaron de soñar despiertos y se dedicaron a la tarea de imponer el orden. Sus gritos, apresuradas idas, trajeron la confusión
donde momentos antes solo había una mujer que cantaba, unos hombres y niñas jugando con trocitos de terciopelo. El hombre de azúcar voló, el hombre de azúcar se fue, el hombre de azúcar surcó los cielos, el hombre de azúcar llegó a su hogar. El alma que se quiebra como un vidrio, el hombre ya no puede soportar. La vida de su pueblo y de sus niños. La tierra ya no tiene su lugar. Libertad, sangre, sangre y valor. Antes de quedarse, prefiere morir. Corre por el campo, siente su alma vivir. Educar para transformar.